Dale. Hola, mi nombre es Emily Colmenares y hoy te voy a hablar sobre la subjetividad internacional. Cuando hablamos de la subjetividad internacional debemos saber qué es la capacidad jurídica. Cuando hablamos de la capacidad jurídica nos referimos a la actitud que tiene una persona de contraer derechos y obligaciones. También tenemos lo que es la capacidad doctrinal de los sujetos, y es esos sujetos que conforman la comunidad internacional, como es los estados. También tenemos los organismos, como la ONU, y también tenemos la comunidad beligerante. ¿Qué es esa comunidad beligerante? Es un movimiento político liberal en el cual está conformado por actores políticos no criminales, y también se encuentra conformada por las personas físicas, que son esas personas capaces de contraer los derechos y las obligaciones que antes mencionamos. También tenemos lo que es los rasgos que determinan la personalidad jurídica, y son aquellas esas capacidades que tiene una persona de realizar contratos, de realizar acuerdos con esa comunidad internacional, ¿sí? También debemos tener en cuenta que esa persona es libre de vender muebles e inmuebles. Esa persona también es capaz de contraerlos y obviamente tiene una libertad en cierta forma. Tenemos también lo que es la capacidad jurídica internacional y sus tipos. Cuando hablamos de esta capacidad jurídica y sus tipos, estamos hablando de la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, ¿sí? Pero ¿qué es la capacidad de goce y qué es la capacidad de ejercicio? La capacidad de goce es esa capacidad que tiene una persona de contraer los derechos y las obligaciones. Y la capacidad de ejercicio es esa capacidad que tiene una persona de ejercer físicamente o personalmente esos derechos y esos deberes que contrajo, ¿cierto? Tenemos luego lo que es el Estado. ¿El Estado qué es? Es un movimiento político el cual su elemento principal es un territorio. Tenemos lo que es su formación, su crecimiento y sus formas de Estado. Pero quiero hacer énfasis ahí. Cuando hablamos de formas de Estado, estamos hablando de, por ejemplo, un Estado monárquico, un Estado dictador, un Estado soviético, ¿sí? Entonces estamos hablando de esa forma de Estado. Y también tenemos lo que es reconocimiento de Estado y reconocimiento de gobierno. Cuando hablamos de este reconocimiento es cuando las naciones o el movimiento internacional, ¿verdad?, aprueba a una nación como parte de ella. Es decir, esos estados aprueban ese país como una asociación, ¿verdad? Es decir, los vinculan con una relación entre ellos. Es decir, esa comunidad internacional lo adopta como parte de esa asociación, Entonces debemos entender esto muy claro, pero también debemos tener en cuenta los derechos que tiene un Estado. Cuando hablamos de esos derechos que tiene un Estado, es un derecho a tener sus propios estados, derecho a su jurisdicción, derecho a poder realizar, digámoslo así, elementos penales libremente, abiertamente, porque está constituido y porque es reconocido sobre una asociación dentro de sus estados. Entonces es muy importante que podamos entender y abarcar este tipo de elementos. También quiero hacer énfasis en lo que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Cuando hablamos de esto a veces nos confundimos, pero quiero que entiendan algo. Cuando hablamos de la capacidad de goce de una persona, ¿verdad?, estamos hablando de esos derechos y deberes que la mayoría de seres humanos tenemos, o la mayoría. Pero cuando hablamos de la capacidad de ejercicio, es esa capacidad que solamente ellos pueden ejercer esos derechos y esas obligaciones libremente. Ejemplo, una persona que está privada de libertad no tiene capacidad de ejercicio, ya que no puede ejercer libremente algunos derechos que él posee. Entonces, ahí su capacidad es limitada. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta. Por eso quiero darle esta información y que pueda ser muy valiosa para cada uno de ustedes. Gracias.